Shalom, bienvenidos a este estudio, a esta introducción al judaísmo mesiánico y a la Torá. En este primer video vamos a estudiar acerca de la Torá, qué significa la Torá y de dónde proviene esta palabra. En un rollo de Torá encontramos lo que se conoce como el Viejo Testamento, escrito en su idioma original, en hebreo, Be'ivrit. Cada Shabbat, en todas las sinagogas del mundo, se lee lo que se conoce como la Parasha, la cual es la porción de la Torá semanal. Acompañado de esta Parasha, la cual significa porción en español, también se lee una porción de los profetas, la cual se llama la Haftorah. Esta porción de los profetas comenzó en los tiempos de Hanukkah, cuando el imperio griego gobernaba sobre Israel debido a que no les permitía estudiar la Torá. Desde entonces se acostumbra a estudiar la porción de la Torá con la porción de los profetas. Y claramente vemos esta costumbre, esta traducción en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, del 16 al 17, leemos lo siguiente. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del Shabbat en la sinagoga. Estamos hablando de Yeshua. Y se levantó a leer, y le fue dado el libro del profeta Yeshayahu, Isaías. Como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y comienza a leer la profecía, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí, etc. Pero vemos que el mismo Yeshua, en el Brit Hadashah, leyó la porción de la Torah y la porción del profeta Isaías como parte de la Haftorah y la Parasha. ¿Cuál es el significado de la palabra Torah? Usualmente en el mundo cristiano se denomina como algo legalista. Es que la ley es del Viejo Testamento, es que ya no tenemos que observar esto como algo muy rudamental. Pero el origen de la palabra Torah tiene la raíz, el shoresh, en la palabra yará. La palabra yará tiene una definición la cual significa poner o tirar, disparar, en sentido figurado, con el dedo para enseñar. También es como un arquero o como lanzar una flecha, disparar. Todo eso es el concepto de la palabra yará, la cual es la raíz de la palabra Torah. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo contrario a la Torah, lo cual viene siendo el pecado, o en hebreo, jatá. El significado de la palabra jatá es fallar, pecar, por inferencia, perder o falta. Jatá comúnmente es traducido como pecado en todas las traducciones bíblicas. El Theological Word Book of the Old Testament define la palabra jatá como lo siguiente. El significado básico de la raíz jatá es errar el blanco o perder el camino. Entonces vemos el concepto de la Torah como una flecha y el concepto del pecado o jatá como errar el blanco. Romano 3:23, el apóstol Pablo nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Al pecar, estás destituido de la gloria del Eterno. La palabra Torah se ha utilizado de maneras diferentes en el pensamiento judío. Vamos a ver algunas de los significados de la Torah. Número 1. En la enseñanza rabínica, la Torah significa enseñanza. En el judaísmo, las enseñanzas de los rabinos con autoridad se consideran parte de la Torah, lo que se conoce como halajá. 2. En la Torah escrita son los libros de Moisés y el resto del Antiguo Testamento. Entonces, todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia hebrea, también se le considera Torah en un conjunto. 3. La Torah oral también se le conoce como Torah, que es la ley oral. Y está compuesta de dos partes. Bueno, está compuesta de la Mishnah,
que significa repetición en español, y es una versión escrita de la tradición oral de la comunidad rabínica, y esta fue recopilada hasta el siglo III, después de Mashiach, de Yeshua. El Talmud, el cual significa estudiar o estudio, es una compilación de múltiples volúmenes de la tradición oral de la comunidad rabínica. Contiene la Mishnah, como mencionamos antes, y la Gemara, la cual es el comentario a la Mishnah. Y esta fue terminado de escribir entre el siglo V y siglo VI de la era común. Y por último, la palabra Torah también es usada en su sentido más literal para la Humash, que significa 5, representando los 5 libros de Moshe Rabbeinu, Moisés, nuestro rabino. La palabra Tanaj, la cual se conoce en hebreo como Biblia, o tal vez se podrá traducir como Viejo Testamento, refiriéndose al Viejo Pacto, está compuesta de 3 letras hebreas, las cuales van a ver aquí al lado. La Tav, la Nun y la Haf Sofit. Esas 3 palabras es un acrónimo, esas 3 letras son un acrónimo de 3 palabras. La Tav representa Torah, la Nun representa los Nevi'im y la Haf Sofit representa los Ketuvim. ¿Qué significan esto? Torah es la ley, Nevi son los profetas y Ketuvim son los escritos. Entonces, esas 3 secciones de la Biblia componen la Tanaj, lo que se conoce comúnmente como el Antiguo Testamento. Cuando las naciones ven que el pueblo de Israel vive la Torah es viviente, ellos también desearán tener una relación con Dios. Vivir la Torah es ser luz a las naciones. Y es una herramienta de testimonio, así como nos dice Deuteronomio 4, del 6 a 8. Guárdalos, pues, y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Hablando de Israel. Porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como está Hashem nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué gente grande que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes. Es una herramienta de testimonio para todas las naciones. La Torah revela el pecado a los no creyentes. Recordemos que la Torah significa instrucción, que da en el blanco, mientras que errar en el blanco significa pecar. La Torah nos revela el pecado, así como dice 1 Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión a la ley. La Torah es un espejo, lo cual nos muestra qué es lo que debemos de hacer y el reflejo de nuestros pecados. Romanos 7:7 dice Pablo: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera: no codiciarás. Y está Pablo citando a Éxodo 20:17. En otras palabras, la Torah define el pecado. Romanos 4:15 dice Pablo: porque la ley obra ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Puesto que la Torah define el pecado, ese conlleva la ira de Dios en la forma de castigo por el pecado. En otras palabras, la Torah define el pecado. Dios castiga el pecado. Si no existiera la Torah, ni normas de justicia o de definición de pecado, no hubiera tal cosa de pecado. Pero ya que la Torah define el pecado, trae la ira de Dios en la forma de castigo por el hatá, pecado. Esto significa que cualquiera que piensa que simplemente por seguir la Torah estará bien con Dios, justificándose ante Dios, tal persona tendrá una gran sorpresa. Así como dice Pablo, él descubrirá que la Torah revela su pecado y revela su insuficiencia,
y se da cuenta que gracias a la Torá, él está enfrentando la ira de Dios. En cuando reconozcamos que necesitamos la misericordia y gracia de Dios, es cuando reconocemos que necesitamos a Mashiach, Cristo, al Mesías, Yeshua. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 19 al 26, Pablo dice lo siguiente: pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. Y el mediador no es uno, pero Dios es Ejad. Deuteronomio 6:4. Continúa Pablo en Gálatas y dice: luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley es dada, pudiera vivificar. La justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la escritura todo bajo pecado, jatá, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Yeshua. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la Torá, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera que la ley, nuestro tutor, fue para llevarnos al Mesías, para que fuéramos justificados por emuná, por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo el tutor, porque todos son hijos de Dios por la fe que es en Yeshua, el Mesías. La Torah es un custodio que nos lleva al Mesías. Pablo en Gálatas 3 está recurriendo a una ilustración muy familiar del antiguo mundo grecorromano. A menudo familias acomodadas, adineradas, contrataban a alguien para servir como un custodio para sus hijos. El protector, llamado el pedagogo, no era en realidad el maestro. Él era meramente un esclavo de la casa, responsable de acompañar al niño y llevarlo hasta el maestro. Evitaba que los niños se metieran en problemas. Pablo usa esta imagen para ilustrar cómo la Torah funcionaba como un pedagogo, lo que leímos en Gálatas como un tutor, que en el griego dice pedagogo, con el fin de llevarnos al Mesías. La palabra se tradujo como tutor cuando Pablo dice que la Torah ha sido nuestro tutor para llevarnos hasta el Mesías. En la sociedad helenística, el pedagogo no era maestro, era solamente un custodio para llevarnos al Mesías. Vamos a ver una mejor traducción de Gálatas 3, 23 al 24. Pero antes que viniera la fe, estábamos protegidos bajo la Torah, siendo mantenidos dentro para la fe que había de ser revelada. De manera que la Torah ha sido encargada de llevarnos al Mesías a fin de que fuéramos justificados por la fe. Visto de esta manera, los versículos enfatizan que la intención de la Torah es para protegernos y nos conduce a Yeshua. Así que la Torah fue destinada para llevarnos al Maestro, a Yeshua. ¿Cómo es que la Torah logra todo esto? La Torah revela nuestro pecado, pero también revela al Mesías. La Torah señala al Mesías, no solo profetiza acerca de su venida, un segundo redentor como Moisés, pero toda la Torah habla de Yeshua. Desde los antepasados hasta la redención de Pesaj, desde la entrega de Torah en el Sinaí hasta el tabernáculo, desde el sacerdocio hasta los sacrificios, casi todo en la Torah enseña sobre el Mesías. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente instruido para toda buena obra. La Torah también tiene funciones importantes para los creyentes. Este es un versículo muy importante acerca de cómo se supone que la Torah funcione en la vida de un creyente. Toda la escritura, cuando está Pablo hablando aquí en 2 de Timoteo, se refiere a la Tanaj y específicamente a la Torah.
ya que el Nuevo Testamento aún no había sido escrito o compilado. En estos versículos vemos 4 palabras. En el griego, didascalia, que significa enseñanza, una doctrina de enseñanza. El egmos, el cual significa redarguir, una convicción del pecado. También encontramos epanortoisis, que significa corregir, y paideia, significa entrenar a los niños en la justicia de Dios. La Torá contiene enseñanza e instrucción que cubre cada parte imaginable de la vida de una persona, cómo él conduce un negocio, cómo construir un hogar, cómo se hace guerra, cómo se conduce un negocio, cómo construir lo que tú quieras. Provee una dieta, días santos, instrucciones para adorar, sistema legal y así sucesivamente. El profeta Malaquías, el último de los profetas del Tanaj, profetizó antes de la llegada de Juan el Bautista y del Mesías. Dejó al pueblo de Israel con esas palabras, Malaquías 4:4, acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, a cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. La Torá revela al Mesías. Un cuidadoso estudio de la Torá revela una riqueza de conocimiento y comprensión concerniente al Mesías prometido. Cada parte de la Torá nos da características del gran Redentor. La Torá de Moisés está llena de sombras del Mesías, profecías, predicciones y tipos de Cristo. Cuando Yeshua ya resucitó, se paró entre sus discípulos y dijo, Lucas 24, 44 al 45. Y les dijo, esas son las palabras que yo les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. ¿Qué dice Yeshua en la ley de Moisés? Torah. En los profetas, Nebim. Y en los salmos, Ketuvim, Tanaj. Yeshua está hablando de lo que se conoce como el Viejo Testamento. La Torah es un pacto nacional de Israel con Dios. La Torah define lo que significa ser parte de Israel. La Torah describe cómo luce un miembro de Israel. La Torah delinea los parámetros del gobierno. La Torah define las fronteras geográficas de la nación y la Torah documenta los títulos de propiedad y el derecho a existir de tal nación. Es el pacto de Dios con su pueblo. Una ketubá es un contrato matrimonial legal y sagrado. En el judaísmo, cuando un hombre desposa a una mujer y están listos para casarse, primero tienen que firmar un acuerdo matrimonial, un documento legal, el cual detalla los términos y condiciones del matrimonio y establece los papeles y responsabilidades. Es un documento escrito de pacto entre la esposa y el esposo firmado por 2 testigos. A través de la Biblia, Dios se compara a un esposo y a su pueblo se lo conoce como su novia Israel, la desposada de Dios. Los profetas a menudo usan esta metáfora del matrimonio para describir la relación entre Dios y su pueblo Israel. Cuando el pueblo de Israel quebrantó la Torá, los profetas los acusaron de infidelidad y su matrimonio sagrado con el Señor fue quebrantado. El punto es que la intención de la Torá nunca fue para hacer meramente una lista de qué hacer y de qué no hacer. Es la historia de los orígenes, es el manual de vida del usuario, la construcción nacional del pueblo de Dios. Es uno que tuvo un contrato matrimonial entre Dios y su novia amada. Terminamos con este versículo de Romanos 3:31, el cual dice lo siguiente. Luego, deshacemos la Torá por la fe, en ninguna manera antes establecemos la Torá. Hermanos, debemos entender que hay 2 aspectos de la Torá. Cuando vemos en las Escrituras que dice que esta Torá es para Benei Israel,
para los hijos de Israel son mandamientos específicos que el Eterno dio para el pueblo judío. Cuando el Eterno da mandamientos a Noé, los que vemos en Génesis son mandamientos generalizados para todas las naciones. Después, en Hechos 15, los apóstoles nos dan mandamientos específicos para los gentiles que se vienen a unir al pueblo de Dios. En Hechos capítulo 15, versículo 21, leemos lo siguiente. Cuando Pablo viene a Jerusalén a hablar acerca de la circuncisión para los gentiles por parte de los judaizantes o de los fariseos creyentes en Yeshua, el apóstol Santiago Jacob dice lo siguiente, Hechos 15, 20 al 21. Sin escríbele a los gentiles que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien les predique en las sinagogas, donde es leído cada Shabbat. Por lo tanto, hermanos, vamos a guardar la Torah conforme nos aplica cada uno. Yo no puedo guardar los mismos mandamientos de un sacerdote levita, ni de una mujer, ni de un hombre judío, porque no me pertenecen a mí. Cada quien guarda los mandamientos que le corresponden, y como gentiles, como Ger Toshav, como temeroso de Dios, podemos ir más allá por amor al Eterno,